La existencia de justamente fuentes que yo puedo asumir bajo el principio de Huygens para poder modelar lo que ocurre detrás de un orificio, en particular tiene una característica especial cuando uno tiene una apertura circular. Y en ese caso lo que ocurre es que se va a dar, acá tenemos esta apertura, en esta pantalla de aquí hay una pequeña apertura, la haz de luz que está entrando por acá, va a pasar y va a llegar a una pantalla y lo que se van a formar son verdaderos círculos y va a haber un máximo aquí en el centro y después pequeños máximos en los bordes. Corresponde básicamente a las líneas de Fraunhofer para esta geometría en particular. Y uno puede llegar y calcular también, justamente a través del ángulo que uno tiene, cuáles son los valores asociados. Y la situación es la siguiente, uno, en este caso hay una geometría un poco más compleja, por eso que no es directamente un número así, hay que calcularlo para cada situación, no son números regulares, y uno al final llega a que si tiene el diámetro de la apertura, bajo un ángulo seno del teta 1, o sea, un ángulo teta 1, asociado al largo de onda existe este máximo. Y el número n ahora fue reemplazado por este número fraccional. Así que si yo quiero saber, tengo el largo de onda, tengo el tamaño de la apertura, yo puedo calcular directamente el ángulo bajo el cual se observa el primer anillo. O sea, estamos hablando de no de este pic del centro, sino de este pic lateral acá, que se alcanza a ver en este diagrama por acá. O sea que tiene es una intensidad relativa porque uno lo compara con la intensidad total y uno obtiene justamente que este punto de acá cumple esta ley en general. D es el diámetro de la apertura, teta 1 es el ángulo bajo el cual ocurre esto y lambda es el largo de la onda. Ahora, similarmente, uno puede mirar el próximo anillo y después el próximo anillo. Cada vez aquí tenemos distintos máximos. Cada uno está asociado a un largo de onda que se asocia, o sea, uno puede directamente ahora, en función de este diámetro, calcular el, el segundo ángulo. Por ejemplo, yo tengo el mismo largo de onda, tengo el mismo diámetro y puedo calcular, por ejemplo, el ángulo bajo el cual aparece la próxima línea. O sea, si yo aquí dibujo una línea hasta acá, tengo el ángulo teta 1 y si dibujo una línea hasta el borde de acá, tengo el teta 2, etcétera, y puedo llegar en consecuencia a mi segunda relación que me permite calcular el ángulo 2. Y también existen infinitos ángulos, pero también se puede observar más bien los primeros tres solamente. Así que también existe la posibilidad de calcular el ángulo 3 en función justamente del diámetro del orificio y el largo de onda que se está usando. Y nuevamente toda la geometría lleva a que tengo estos números que no son el típico n, 1, 2 y 3, sino que tienen este factor de dependencia. Esto es para aperturas circulares, la formación de anillos equivalente a las líneas de Fraunhofer para esta geometría.